de David, ¿no? De la vida de David. Primero va a hacer un resumen hasta llegar a, digamos, ese periodo, ¿no? Entonces, todos conocemos a David. Escucharme, estoy aquí. Sobre todo voy a dirigirme a este grupillo. Bueno, va para todos. De la vida de David, conocemos a David, ¿no? Digamos que en los años del rey Saúl, en el periodo donde el rey Saúl reinaba, el rey Saúl lo había hecho francamente mal y fue desechado por Dios, ¿no? Como rey. Entonces Dios le dijo a Samuel que le buscara a otra persona, ¿no? Una persona que iba a ser conforme a su corazón. Entonces Samuel va a la casa de Isaí. Isaí era un hombre, tenía tierras y tenía 8 hijos, o 7, no me acuerdo. Bueno, total, que Samuel se presenta en la casa de Isaí e Isaí le presenta solo a todos los hermanos de David, menos a David, se le había olvidado. Y justamente Dios había decidido señalar a David. Entonces Samuel le pregunta, ¿todos estos son tus hijos? Y le dice, pues la verdad es que sí. Y dice, no, tengo uno que cuida las cabras, entonces lo trae. Y justamente a ese perdido y al que incluso su propio padre se olvidó de él, pues a ese fue al que escogió Dios como próximo rey que iba a suceder a Saúl, ¿no? Y bueno, y ahí empieza, digamos, que el ascenso de David, ¿no? David a partir de ahí pues fue llamado por el rey Saúl le encontró un trabajo que era tocarle el arpa en las noches para que se tranquilizase. Y luego pues fue el tema de Goliat, ¿no? Donde David mató a Goliat y por él fue que el reino pues dio la victoria en frente de los filisteos, ¿no? Y entonces ahí empezó el ascenso de David. Digamos que ahí David era el rookie del año, ¿no? Era el LeBron James de Israel, era el Stephen Curry de Judá, ¿no? Exactamente. Entonces ahí David ya era famoso, su fama empezó a extenderse por todo Israel, era el que ganaba las batallas. Entonces su fama fue creciendo, incluso hasta opacar la de Saúl. Entonces a Saúl esto le hizo tener celos y envidia de David, ¿no? Entonces lo empieza a perseguir. Hay varios encuentros donde Saúl intenta matar a David, pero David, siendo fiel a Dios y a Saúl, pues no le hace nada, hasta que llega un momento en que la persecución se hace tanto que David tiene que huir en mitad de la noche, tiene que dejar a su esposa, tiene que dejar a su amigo íntimo, a Jonatán, y claro, tiene que dejar todo lo que, digamos, Dios le había dado, que era, digamos, esa fama en el reino, y claro, entonces David empezó a huir, ¿no? Incluso él llega a huir a la ciudad de Gad, de los enemigos, y ahí fue visto por unos soldados. Y dice, ostras, ese no es David el que nos gana siempre. Dice, vamos a llevarlo frente al rey. Entonces al rey Aquis, y ahí David pues se hace el monger, ¿no? Dice la Biblia que empieza a babear su barba, empieza a hacerse el monger y a darse cabezazos contra la pared para que le vieran como un tonto y lo dejaran ir. Y así fue. Y ese fue, digamos, donde David empieza a tocar fondo, ¿no? Yo qué sé, de un momento de estar aquí a estar a esta altura, pues como que eso duele, ¿no? Digamos que eso afecta a David, de quedarse sin esposa, porque al huir, pues digamos que Mical la deja en su casa. También pierde a un gran amigo que lo ayudó mucho en la huida y con su padre, y empieza a perder todo eso, ¿no? Entonces hay un gran dolor en la vida de David, un sufrimiento. Y eso es lo que yo quiero compartir, que al igual que David, vosotros que sois jóvenes, aún no, pero vais a sufrir en la vida, ¿no? Vais a experimentar el dolor, vais a experimentar la frustración. No lo sé, ahora mismo pues no sé si tengáis eso, pero tal vez en unos años tenéis 17, 18, 15 años, pero en unos años digamos que os van a venir situaciones de sufrimiento, situaciones de dolor y frustración. A lo mejor una enfermedad vuestra, una enfermedad de vuestros padres, Dios no lo quiera, escasez económica,
digamos que ya entráis en una época donde las hormonas ebullen y empiezan ahí los amores, los desamores. Eso también produce mucho dolor en nuestra vida. También digamos que ya dentro de poco vais a entrar en el mundo laboral y también eso produce frustración, no encontrar un trabajo, no sentirse realizado. Eso también produce en nosotros frustración y también dolor. A mí, por ejemplo, antes de yo convertirme, cuando estaba en el mundo, pues digamos que justamente yo terminé mis estudios y resulta que vino la crisis. Y yo, después de estudiar no encontraba trabajo por ningún lado. Digamos que mi familia estaba sufriendo una escasez económica, yo no estaba ayudando a mis padres y eso produjo en mí como una depresión, ¿no? Y puede que... Entonces eso es lo que vengo a decir. Los más pequeños pueden estar sufriendo bullying, marginación, rechazo. También podéis, una convivencia conflictiva con vuestros padres, con vuestros hermanos. Todo eso puede provocar una depresión y dolor y frustración en nuestra vida. También puede en vuestros estudios. Y todo eso, digamos que no os vais a librar. ¿Y por qué estoy diciendo esto con tanta seguridad de que van a venir sufrimientos? Pues digamos que ya lo dijo Jesús, que en este mundo hay aflicción, y por otro lado también vemos que en la Biblia siempre hay un patrón, ¿no? Siempre hay un patrón con los grandes personajes. Siempre, digamos, que Dios los hace pasar por un momento de sufrimiento, por un momento de dolor, para transformar sus vidas. Es como que a Dios le gusta dejarnos sin nada, en el dolor, en el sufrimiento, para trabajar nuestros corazones. No sé por qué, pero es así, yo lo he vivido y lo podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, José, a él lo vendieron sus hermanos, se cayó en un pozo, luego lo encarcelaron injustamente, pasó de todo, pero Dios permitió que pasara por ahí para luego levantarlo con fuerza y para un propósito para su vida. También podemos verlo en Pablo. Pablo digamos que era un perseguidor de los cristianos en principio, luego Dios lo llamó, pero estando él ya se me perdió en la ciudad esta. Damasco, estando en Damasco, pues ahí él quería ya predicar de Cristo, pero por todo el bagaje que tenía detrás, él fue perseguido y tuvo que irse a una ciudad 13 años y ahí Dios también lo transformó y hasta que no salió de esa ciudad 13 años no fue el Pablo que vemos hasta ahora, ¿no? Y bueno, eso es un patrón de la Biblia y también lo vemos con David. David lo perdió todo, David tocó fondo en ese momento. Pero lo que realmente no perdió David fue esa relación con Dios. Sabemos que David de joven, él pastoreando las cabras y también con los osos y con los leones, pues se ve que ahí fraguó una relación con Dios impresionante que lo hizo espectacularmente, lo hizo un Ironman. Y que eso finalmente fue lo que utilizó Dios para transformarlo, esa relación. David después de Gat se dirigió a una cueva, la cueva de Adulam se llama, es una cueva fría, oscura, donde se encontraba solo, ahí no tenía a nadie, totalmente a nadie, pero como digo, solo tenía a Dios. Y realmente es ahí donde lo llevó Dios, a esa soledad, a esa intimidad con Él, porque realmente donde Dios nos transforma es en la intimidad. Ya lo dice la Biblia en muchos párrafos. Digamos que es eso. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 142. El Salmo 142 lo escribió en ese periodo. Fue el Salmo 42, el 57 y el 34. En el 142 vemos a un David que está en los suelos, ¿no? Vemos como dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él me manifestaré mi angustia. Dirán, cuando mi espíritu está angustiado dentro de mí, tú conociste mi senda. También dice,
Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Vemos que estaba solo, que estaba en derrota. Pero él dice, tú eres mi esperanza. Ahí se ve que aunque podemos estar en los suelos, aún David tenía esa esperanza en Dios. Y eso es lo que se fraguó en esa soledad con las cabras, con los montes porque él tenía ya una intimidad con él. David expone todo a Dios sin pelos y señales. Sin pelos en la lengua. No sé lo que escribí. Para él Dios era su esperanza, su refugio. David lo perdió todo, pero no perdió lo más valioso que tenía, que era esa relación. Ahora yo os pregunto, ¿cuál es para vosotros vuestra esperanza? En el día de mañana, escuchadme. En el día de mañana, cuando os sintáis solos, cuando os sintáis abatidos, cuando digamos que tengáis problemas, ¿en dónde está vuestra esperanza? Vamos a ver, ¿a qué os aferráis? ¿A los juegos? ¿Al Fortnite? ¿Esa es vuestra evasión? ¿Con los amigos? ¿Con vuestros padres? A lo mejor jugáis, no solo porque sea divertido, sino porque jugáis, digamos que para callar algo en vuestro interior. ¿No lo habéis pensado? ¿Y a qué os aferraréis en un futuro si no estáis desarrollando esa relación con Dios? Antes dije que ser joven es en cierta medida fácil, pero en verdad no lo dije, estábamos arriba, bueno, lo dije, no sé por qué. Pues no, sí, en cierta medida ser joven es fácil. Esta mañana me encontré a un conocido y le dije, no, pues que tengo un hijo y eso. Pues mira, yo cuando tuve un hijo supe lo fácil que era ser hijo y lo fácil que era ser joven, ¿no? Porque ahora de mayor tenemos más responsabilidad, más cargas, tenemos más preocupaciones. Cuando yo era joven, ¿no? No me tenía que preocupar ni por la comida, ni qué iba a vestir, ni digamos quién pagaba esto, quién pagaba lo otro. No, yo llegaba y mamá, ¿qué hay de comer? Papá, ¿qué hay de comer? Mira qué fácil. No lo sé. Y ahora, pues digamos que es cuando realmente vemos lo que es ser. Cuando seas padre, comerás huevos. Pero realmente el ser joven ahora, digamos que tiene un contra que digamos que lo estaba pensando y digo, en esta época de ser joven, es ahora en la etapa donde empezaréis a definirse como personas, ¿sabes? A empezar a desarrollar vuestro carácter. Donde empezáis a desarrollar virtudes o desarrollar defectos. Por ejemplo, si ahora mismo eres un vago, serás un vago toda la vida. Si ahora mismo eres un pasota y te la repampinfla todo, pues de seguro que de mayor también te la repampinflará todo, y no solo eso, sino que tú le darás igual a los demás. Pero más bien, si empezáis a desarrollar un carácter de perseverancia, de esfuerzo, de entrega, de trabajo, eso os acompañará toda la vida. También otra cosa, es ahora en esta etapa donde se va a decidir vuestro futuro. Digamos que, ostras, es bastante injusto, ¿no? Porque digamos que en esta etapa es donde tenemos que estudiar, donde realmente tenemos que labrarnos un futuro para ver qué es lo que vamos a hacer en la vida. Y justamente es ahora donde tenemos las hormonas más en ebullición, donde tenemos nuestra mente en otro lado, donde queremos más jugar que otra cosa, y digamos que es realmente injusto. Digamos que si solo estáis hablando siempre de tonterías, pues eso es lo que vais a fraguar en un futuro. Hablaréis siempre de tonterías, no os centraréis en lo que realmente es importante. Tenéis que desarrollar un carácter de amor, de empatía, de ayuda a los compañeros y a las compañeras. De las compañeras. Y también es ahora donde tenéis que desarrollar esa relación con Dios que os ayudará en los momentos de pruebas. Vemos que Dios probó a David en la cueva y David se aferró más y más a Dios, más que nunca. Lo que había desarrollado en su época de joven ahora le había servido en su presente.
Y lo más curioso de todo, y esto es lo que me hace mucho ver este pasaje, es que justamente cuando David estaba en esa cueva, cuando estaba ya en lo más profundo, con el dolor en su alma, justamente le vienen 400 personas igual que él. Le vienen y se juntan con él. Dice que vinieron a él los endeudados, dice, los amargados de espíritus y los oprimidos. Es decir, le vino lo peor de lo peor. O sea, tú estás en la inmunda, tú estás en lo peor y te vienen más. Pero David no tuvo un carácter de queja, una actitud de pesadumbre, sino pues lo que hizo fue, si vienen toda esta gente, pues no sé, pues él se levantó y con la ayuda de Dios, digamos que empezó a pastorear a estos 300 que vinieron. Digamos que todo lo que había aprendido en la soledad cuidando las cabras, desarrollando esa relación con Dios, le ayudó también para impregnársela a estos que acompañaban, a estos 300. Ahí vemos donde ya un David que ya no está en el suelo, sino un David que se ha puesto de rodillas, se ha puesto a clamar a él. En el Salmo 34, ahí vemos a un David que ya está alabando a Dios. Es ese salmo que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Exaltemos a Jehová en todo tiempo. Engrandeceré a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y este pobre clamó y le ayudó Jehová. Vemos como ahí ya como que yo veo a un David que está predicando la palabra de Dios. Les está diciendo a estos 300, a este pueblo, le está diciendo que se levanten, que ánimo, que la alabanza en Dios es lo que los va a ayudar. Y lo que realmente me sorprende fue que a partir de ahí esos 300 se convirtieron en un ejército que luego estuvo con David ya cuando fue rey y que le ayudó a derrotar a todas las naciones, que le ayudó a estar donde estuvo y que realmente no eran nada. Él los entrenó, bueno, entrenaron con él, se hicieron unos haces en batalla y si veis, si leéis, ¿no? Hay uno que se llama, que para mí cuando yo lo leí yo decía, joder, si estos parecen sacados de los Avengers. Hay uno que mató a 300 solo ¿con un qué? No, con una lanza súper larga. O sea, que le vinieron a él 300 y uno solo mató a 300. Eso lo pone en la Biblia. ¿Cómo fue posible? ¿Por qué David no se rindió, sino que se dejó transformar por Dios? Es cierto, David no se rindió en esa cueva. David quiso seguir la voluntad de Dios. Él no se rindió, clamó a Dios y Dios lo utilizó. Dios lo utilizó para formar a esos que buscaban ayuda, a personas que estaban como él. Al igual que David, tenemos las armas para levantarnos en el momento de la prueba, pero nos urge desarrollar esa relación con Dios y desarrollar virtudes en nuestro carácter para que en el momento de la prueba no perdamos lo más valioso, a Dios.